Hola, buenos días. Mi nombre es Lucas Platero y me quería disculpar por no poder estar al mismo tiempo de manera sincrónica en este encuentro sobre qué pedagogía es queer, y es que me ha surgido una cuestión académica que no puedo eludir. Quería comenzar, daros las gracias por esta atención a las cuestiones de las pedagogías queer, especialmente en este momento tan complicado que tiene que ver con la pandemia por COVID-19. Y si me lo permitís, me gustaría comenzar un poco hablando sobre esta cuestión, ¿no? Querría titular esta presentación algo así como pedagogías transformadores ante los retos que nos plantea la pandemia por COVID-19. Creo que a nadie se le escapa que estamos viviendo una situación muy particular que viene a ahondar y acrecentar las brechas sociales que ya encontrábamos en el pasado. Y en ese sentido, en un trabajo específico que estoy haciendo con Miguel Ángel López Sáez sobre la situación de las personas LGTBQIA con respecto al COVID en España, tenemos algunos resultados de, como digo, sobre todo del contexto de la primera de la ola de la pandemia en el Reino de España, y tenemos algunos resultados que nos dan pistas de los retos a los que se enfrentan las personas jóvenes y adolescentes con sexualidades e identidades de género no normativas. Primero encontramos que están sintiendo que pierden su propia identidad. Esto es una frase que cojo literal de un chico trans gallego que hablaba de cómo sentía que en este tiempo donde se han intensificado las interacciones y la convivencia en el seno familiar, se han reducido las interacciones sociales positivas de aquellas personas que de alguna manera le daban sentido a su identidad, a quienes eran, debidas precisamente a las medidas de confinamiento que han tenido que ver con un aislamiento social y que han restringido su vida al contexto familiar, del hogar, ¿no? Con mucha distancia social. También esta juventud ha hablado del aumento de interacciones sociales negativas y, como digo, tiene que ver con esa convivencia en unos hogares donde a menudo han tenido que ocultar sus vivencias, sus experiencias, sus sentimientos, donde es más frecuente que tengan sentimientos de depresión, que sean más vulnerables a abusos y a violencia por parte de otras personas, en contextos donde el vecindario a veces les ha respondido con una agresividad importante, ¿no? Y este aumento de interacciones sociales negativas con respecto a su identidad claramente tiene un impacto en su salud mental, algo que los datos que se están recogiendo en diferentes países está dando la cara de cómo esta juventud en general está teniendo, ¿no?, un daño por esa ansiedad y este estrés que está viviendo, pero además mucho más si son personas con sexualidades e identidades de género normativa. Encontramos que además tienen muchas veces una sensación subjetiva de soledad, vinculada a esa necesidad adolescente de pertenencia social, como de singularidad de sus vivencias, como si esto solo te pasara a ti, y que alude a su corporalidad, a sus entidades no normativas, necesidades de vínculo con sus iguales. Los centros escolares han seguido en la dinámica de no prestar atención específica durante el periodo de confinamiento o en el periodo general de la pandemia, donde los centros escolares, los que han continuado con las clases, han estado mucho más centrados en navegar la transición a la enseñanza online, adaptando los contenidos de las clases, que en el cuidado de el desarrollo de esa sexualidad y de esas necesidades que tiene esta juventud en general, y que ni durante la primera ola de la pandemia ni después se ha prestado la suficiente atención, un tema que ya existía anteriormente y que se ha ido agrandando esta brecha. Luego encontramos además un estrés añadido debido a la incertidumbre económica y social que viven muchas familias durante esa primera de la pandemia, pero después también como consecuencia de esa crisis, ¿no? No solamente social, sino también económica, que alude a su futuro, donde el Gobierno de España está dando pistas de una continuidad de las medidas de distancia social, de restricciones en los centros escolares, pero también que durante la pandemia estas criaturas no han sabido cuándo iban a volver a clases, si iban a volver a ver a sus compañeras y compañeros, y que además ha supuesto un parón en la administración, ¿no? La actividad de la administración, lo que ha hecho que quienes estaban esperando
en un momento dado procesos para cambio de nombre o para cambio de nombre y sexo o para acceder a tratamientos hormonales, se han sentido un poco atrapados en ese parón, ¿no? Incluso, bueno, ha habido quien les hayan atendido en las farmacias hospitalarias para acceder a sus tratamientos, lo cual también supone un tratamiento diferencial, ¿no? Y como digo, había una falta de atención a la sexualidad de la infancia y la juventud en todos los espacios prioritarios de socialización, algo que ya estaba sucediendo con anterioridad, pero que se ha ahondado más en este tiempo donde encontramos que los servicios de atención a personas LGBT o de información sexual están reportando, como es por ejemplo la línea arcoíris de la Federación Estatal de Personas LGTBI, que mucha gente está durante estos periodos de confinamiento han tenido una alta reflexividad y han estado pensando mucho sobre su identidad, sobre los procesos que tienen que ver con sus identidades de género, con sus identidades sexuales y que les ha llevado a consultar dichos servicios, ¿no? Esto es así como un resumen rapidito, que yo creo que además tiene matices interseccionales muy importantes en otros lugares donde la clase social, donde la falta de servicios públicos es una realidad mucho más intensa, ¿no? Y de hecho, mirando adolescencia y juventud encontramos esto, pero si mirásemos personas LGBT adultas, en general encontraríamos otras brechas que tienen que ver con dedicarse al trabajo informal, con el acceso a recursos de salud, con el sentimiento de soledad, con el miedo a perder el trabajo, en la vivienda, etcétera, etcétera. Y con respecto a las pedagogías queer, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué tiene de particular esta situación y si las pedagogías queer podrían ser en un momento dado un recurso para enfrentarnos con más habilidad, si queréis, a los retos que se nos plantean en el presente? Yo creo que la respuesta es que sí, ¿no? Yo estoy pensando en lo que dice Val Flores cuando habla de las pedagogías de la ignorancia y cómo a menudo la ignorancia es una manera de conocer, ¿no? Una cierta epistemología donde conocimiento e ignorancia están mutuamente implicados. Yo creo que esto se ve muy claro en el contexto en el que se ha estado llamando a la gente joven irresponsable, a los niños vectores de transmisión de la enfermedad, donde sin saber si realmente la infancia y la juventud estaban siendo capaces de infectarse o de transmitir la enfermedad con una potencia distinta de las personas adultas, han recibido una estigmatización muy intensa y que viene a ahondar en la estigmatización y el abandono que tiene la infancia y la juventud en general, que fácilmente son etiquetados de personas que no llegan a tener el estatus de persona como el resto de las personas adultas o cuyas voces no se escuchan y que sin datos precisos han recibido, como decía antes, un estigma muy intenso, ¿no? Con lo cual, esta idea de protección a la infancia, de inocencia de la infancia o de la infancia como sujeto de derecho, está en un segundo plano donde hemos tratado a toda la infancia como si fuera heterosexual, toda la infancia como si fuera de clase media, toda la infancia y la juventud como si fueran personas sin discapacidad o que no necesitasen apoyos específicos, ¿no? En ese sentido, esa homogeneización, ¿no?, de toda la infancia a la hora de ser estigmatizada y ser abandonada, yo creo que es algo cuyas consecuencias vamos a todavía estar viendo un periodo muy largo de tiempo, ¿no? Y en ese sentido, esta homogeneización también muestra, ¿no?, cierta homogeneización donde se plantean de nuevo, ¿no?, como si toda la infancia y toda la juventud tuviera un perfil que pasara por ser chicos de clase media sin discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro alumnado, otras personas jóvenes o de la infancia que tienen otros perfiles, las niñas, la infancia no binaria, el alumnado gitano con discapacidad, se ha quedado abandonado sin haber estado repensando, ¿no?, las posibilidades y las necesidades que tienen estas personas. Con lo cual, de nuevo nos encontramos con esa idea de que la sexualidad, el género, son temas delicados, especialmente en sociedades como la española, en la que estamos encontrando un resurgir de la extrema derecha, en una alianza muy peligrosa con un feminismo trans excluyente,
donde se está volviendo a hablar de la infancia en términos no liberadores, ¿no? Con respecto a su sexualidad y su género. Con lo cual ya no solamente es que haya temas que nos parecen inimaginables o difíciles de abordar en la escuela, sino que nos estamos encontrando resistencias muy concretas, con lo cual vuelve a tener mucha importancia los referentes, vuelve a tener mucha importancia el profesorado que quiere preguntarse sobre qué miedos tiene en la intervención educativa, sobre por qué algunos temas nos dan vergüenza, por qué algunos temas los desconocemos, por qué algunos temas resulta que solamente podemos confiar en la experiencia personal cuando van más allá de la experiencia personal. Y creo que sigue siendo muy importante tomar un punto de partida, ¿no? En esta idea de cómo podemos traer las pedagogías queer a este término, pensando en la sexualidad y el género como un punto de partida, pensar en los silencios, en las cosas de las que no se hablan, ¿no? El cómo presuponemos algunas cosas de nuestros estudiantes, ¿no? Creo que en ese sentido se vuelve muy importante pensar en la interseccionalidad, sería la segunda herramienta, ¿no? No solamente pensar la sexualidad de género como un punto de partida, sino la interseccionalidad como una manera de pensar en nuestro alumnado, donde ese cuestionamiento precisamente de la normalidad o la manera homogénea de tratar a la infancia y la juventud está siendo un problema a la hora de ver cómo intervenir, porque de hecho las políticas de intervención sobre la pandemia tratan a todo el mundo como si todo el mundo fuera adulto, ya no solamente eso, sino que la gente joven tiene también otras necesidades matizadas por su clase social, por su edad, por su estadio evolutivo. Y en ese sentido se hace muy importante la capacidad del profesorado a la hora de transformar y repensar esas posibilidades, ¿no? Me contaba una profesora que precisamente por las clases online y por manejar el correo electrónico y otros recursos, estaba conociendo un alumnado de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, cuando valoramos la participación en clase, muchas veces encontramos que las personas más extrovertidas y muchas veces los niños varones participan más y reciben más reconocimiento en su nota por esta cuestión y sin embargo a través de otros recursos, otros espacios de participación como los foros online, como el email, otros espacios, estábamos redescubriendo a un alumnado que quizás tenía un comportamiento más introvertido y que sin embargo tiene mucho que aportar en el aula, ¿no? Y creo que es muy importante seguir pensando por qué aprender es un acto de riesgo, ¿no? ¿Qué estrategias podríamos poner en funcionamiento para enfrentarnos al hecho de que no todo el mundo tiene internet, que no todo el mundo tiene un dispositivo para conectarse, que no todo el mundo tiene la misma capacidad de hacer un confinamiento en un hogar porque su hogar no tiene las mismas condiciones que los de otras personas, por ejemplo? Y cómo podríamos encontrar otros espacios, ¿no? De expresión, de enfrentarnos a estas ideas, ¿no? Otra de las herramientas creo que sigue siendo la educación sexual integral y, como decía antes, enfrentarnos a esta pasión por la ignorancia, como el profesorado le cuesta, ¿no? Formarse en estos ámbitos, ser capaz de abordarlos en el aula y como hay quien piensa que cuanto menos sepa la infancia de esto mejor. Yo creo que esto es un problema importante, ¿no? Y de ahí surge también la propuesta de pensar en conceptos disruptores, en los insultos, en las reapropiaciones y cómo traerlas a este momento de la pandemia, donde podríamos pensar, ¿no? Sobre cuáles son las barreras específicas que nos encontramos y cómo las relaciones de poder ahora mismo en la que estamos encontrando muchas más relaciones violentas en el seno del hogar, puede ser importante también un tema para abordar desde la escuela, ¿no? No el poder en teoría, sino también el poder en la práctica, cómo necesitábamos cada vez más conocer lo que el alumnado tiene que decir sobre esta situación, sobre cómo están impactando las medidas del confinamiento y esta restricción de los contactos sociales y de su vida en general, ¿no? Y cómo esto está teniendo una relación muy importante con peores datos en salud mental en la gente joven, ¿no? Y en ese sentido, el seguir trabajando, ¿no? La importancia del lenguaje como una producción docente, ¿no? Digamos que la herramienta del profesorado sigue siendo el idioma, ¿no? Un idioma que además a veces está filtrado por el ordenador, por dispositivos, ¿no? En los que tenemos que encontrar también qué nos sucede alrededor del lenguaje. Por ejemplo, con la gente joven que habla de ser personas no binarias.
algo que nos plantea, ¿no? Además de estas propuestas, que quizás las condiciones materiales para que se den las pedagogías transformadoras son muy importantes y cómo estas están siendo transformadas por la situación de pandemia. En ese sentido, nos encontramos como que tenemos que enfrentarnos a diferentes intereses, ¿no? Los de la administración, de prevenir la pandemia, los intereses de la infancia y la juventud que necesita relacionarse con sus iguales, los intereses de las familias que tienen que ir a trabajar, intentar manejar esa conciliación de la vida personal, laboral y familiar. ¿Y qué es lo que dicen los expertos y expertas que a veces se equivocan cuando hablan de la infancia y la juventud y los tildan de vectores de transmisión, como dijo el ministro de Sanidad en España, ¿no? En ese sentido, si las condiciones materiales para las pedagogías transformadoras es algo muy importante, pensemos también en qué costes personales pueden tener las pedagogías transformadoras en contextos que no siempre están recibiendo de manera adecuada los esfuerzos que se hace por la transformación social. Y cómo es muy importante tener un equipo detrás, ¿no? Y que ese equipo puede ser quizás el profesorado de otro centro escolar, una comunidad virtual, y cómo el profesorado también necesita espacios, ¿no? Para pensar sobre cómo enfrentarnos a los retos que nos plantea la pandemia, ¿no? En ese sentido, creo que nos tenemos que repensar qué es eso del alumnado medio, de la experiencia escolar como algo universal y nuestra manera de pensar en los protocolos para intervenir, por ejemplo, en el acoso escolar, ¿no? O cuando ese acoso escolar tiene que ver con un alumnado que es LGTB. Si necesitamos un protocolo específico, si obligar a la gente a identificarse como LGTB es en sí mismo una forma de violencia, si es que no es algo que surge de ellos, en el sentido de pedir diagnósticos, de pedir... Bueno, yo creo que estamos hablando de resistencias, ¿no? Que pueden surgir en un contexto educativo que tiene que abrirse para pensar en la LGTB-fobia sin la necesidad de que alguien diga que es LGTB o pensar en el sexismo sin que las niñas digan que se sientan discriminadas. Yo creo que son problemas sistémicos donde no se trata tanto de pensar en el alumnado que es LGTB o que son gitanos y gitanas o que son pobres, sino el hecho de enfrentarnos a las brechas más grandes del sexismo, del clasismo y otras formas de exclusión social y hacernos una pregunta que es bastante difícil y es si estamos dispuestos a transformar el funcionamiento de nuestras escuelas, ¿no? En función de las necesidades de la comunidad educativa a las que nos dirigimos. Y si en ese sentido las pedagogías queer pueden ser una herramienta, yo creo, atractiva, interesante, para ponerle la voz del alumnado, para pensar en los miedos que tiene el profesorado, pensar en el papel que tiene la escuela a la hora de promover la justicia social, ¿no? Con preguntas sobre quién produce el conocimiento, cómo llegan los contenidos a ser parte del currículum, qué relaciones hay entre la producción del conocimiento y el capital cultural, a quién beneficia el tipo de conocimiento que nos obligan a impartir y cómo podemos transformar esas desigualdades y hacer un currículum y una docencia que sea más justa, ¿no? Bueno, creo que son muchas cosas. Quisiera dejarlo aquí, daros las gracias por organizar este evento y disculparme por no poder asistir de manera sincrónica. Os mando un beso muy grande.